demorar, que sobre eso voy a hablar también después, de cómo fue el plan británico inicial y lo que fue la realidad, el contraste de la realidad y de sus bajas. De una compañía que ya había combatido toda la noche. En una compañía que se había combatido toda la noche, que en algunos casos había habido posiciones rebasadas, ya había combatido Pelufo, lo habían rebasado, y demasiados problemas tuvieron los británicos como para cumplir su plan de operación, su plan táctico, tal como lo tenían definido desde 3 días antes de iniciar el ataque sobre Goose Green. Gómez Centurión va con su sección a reforzarlo a la sección de Esteves y a la compañía A, entra en combate, sigue demorando el ataque británico, que ya era un ataque de día. Los británicos intentaron de todo para tratar de zafar, porque aparte tenían un apuro muy grande. Interen había muerto el jefe del Para 2, tratando de ver por qué motivo estaba demorado el ataque. Esto ocurrió tipo 10 de la mañana, 10:30. Calculo que a la hora que debe haber llegado Gómez Centurión con su gente a las posiciones donde ya había caído el teniente Esteves. Obviamente yo venía avanzando del sur, esto es aproximadamente a las 12 del mediodía, 11:30, entre 11:30 y 12 del mediodía, y salgo con mi sección aproximadamente 1,5 kilómetros, hoy sí sé que es 1,5 kilómetros porque lo veo en las fotografías aéreas, sí, ¿no? Por un camino, el camino que iba hacia Puerto Darwin, al establecimiento Darwin, establecimiento pequeño que tenía una escuela detrás y el establecimiento delante, en una pequeña entrada del mar. Y bueno, a las 700 metros de empezar a avanzar, empezamos a recibir fuego de morteros que nos estaban buscando porque habían detectado ese avance. Después me entero que los británicos creían, ya lo habían visto a Gómez Centurión reforzar, veían otra tropa que se desplazaba hacia el norte. Obviamente ellos tienen que pensar bien y dicen, listo, esta es la vanguardia de otro elemento mayor que viene atrás. Claro. Y dentro de sus capacidades estaba que podía haber una compañía que iba a hacer un contraataque de día en una situación en la cual los británicos estaban muy demorados y que habían sufrido fuertes bajas por el combate contra Pelufo, contra la compañía A y contra la gente del regimiento 25, contra Esteves y contra Gómez Centurión. Mientras yo estaba avanzando, que al fuego de armas de tiro curvo se empieza a agregar en la medida que vamos avanzando ráfagas de ametralladora o de fusilería que entran a caer dispersas para tratar de frenarnos, se produjo seguramente este ardid que trataron de hacer, creo que el teniente Barry, sobre la fracción de Gómez Centurión, y es donde se encuentran, esto lo cita también Nick Van der Beugel cuando dice, bueno, el extraño caso de la bandera blanca, porque él quiere sacar como que no tuvieron nada que ver, pero se pisa el palito cuando cita textualmente las palabras de Gómez Centurión a Barry, que le dice, en vez de haberlo matado, por eso, si hubiese sido un ardid de argentino, no hubiese dicho lo que mismo Van Beugel dice, le dijo, usted es un hijo de su madre, tiene 2 minutos para retirarse a este lugar antes que abramos el fuego. Directamente lo hubiese tirado. Claro. Entonces, medio como es que es contradictorio Van der Beugel, y no quiere hablar mucho de eso, pero dice, en esa acción se demoró muchísimo más, perdimos una fracción completa que estaba en Schoolhouse, que era una localidad, una escuela, un establecimiento de madera que estaba a 500 metros de distancia. Ya había pasado ese hecho, ya en esa suerte de parlamento que había hecho Gómez Centurión con el británico, que lo estaba rebasando, aprovechando una circunstancia donde caballerosamente le dice Gómez Centurión, andate de acá porque te liquido. Es decir, lo que significa una guerra con principios. Claro. Cuando ya había ocurrido eso, yo llego a la altura anterior detrás con mi sección y abrimos fuego en un enorme vacío de combate, porque obviamente así como uno se esconde, también se esconde el enemigo, así que disparábamos sobre el origen de las trazantes. Ya Gómez Centurión había replegado parte de su sección y yo empiezo a recibir todo el caudal de fuego sobre una línea de setos, porque ellos veían fuego de ese lugar y veían el contraataque, decían, no, acá tenemos que frenarlo a estos tipos. Se continúa desaferrando a Gómez Centurión, yo recibo algunos de sus heridos, con gente de él inclusive que estaba al lado mío. Recuerdo uno de ellos con una esquirla de mortero que le había pegado en la frente. Yo pensé que era un disparo, pero seguramente que no era, porque si no, no estaría vivo. Pero sí estaba el soldado inconsciente, o por lo menos choqueado, hasta que saca él todos sus heridos. Le quedó uno que después lo fue a recuperar a la noche. Sí. Y el último que se replegó fue él. Yo ya había pasado del lado de la altura y estaba con 2 soldados míos del lado, digamos, de la cresta militar hacia el enemigo, tirando hacia donde las matas, donde me parecía que estaba el enemigo,
donde yo veía que era el origen del fuego, y el resto de mi sección estaba sobre la línea de setos, hasta que ellos avanzaron hasta ahí y de ahí tiraban, con la misma idea que yo, hacia el fuego, hacia donde veían el fuego enemigo. Después de haber replegado a su último hombre, se levanta Gómez Centurión. Eso es una cosa que cierro los ojos y la sigo viendo, y se acerca caminando. En esos casos uno está cuerpo a tierra, porque uno más de 20 centímetros del piso, eso es un blanco, claro. Y uno ve la munición trasante, porque la ves cuando pasa por el costado, y te preguntas por dónde pasa la que no es trasante. Claro. Entonces, la imagen de Gómez Centurión caminando con la boina de comando, con la boina verde del 25. El 25 tenía una boina verde que decía 25 y el escudo de infantería. Y ver hacia el enemigo y ver un hombre que le da la espalda a modo de desprecio, porque realmente, claro, yo sé que tampoco es bueno, y no hago ningún favor, hablar de alguien que está vivo y compararlo con Leónidas, pero si yo tengo que decir a los chicos, ustedes saben que tenemos héroes en Argentina, que por ejemplo en el caso de, que yo personalmente junto con 2 soldados lo iba a venir caminando, cuando está a mi altura, se agacha, me estira el brazo y dice: muchas gracias por el apoyo. Y yo no tuve otra que decirle: mi subteniente, porque era más antiguo que yo, por favor agáchese o no vamos a vivir para contarlo, mirá lo que le digo. Y él agarró de la mano, siguió caminando y cruzó caminando el resto de la altura con las trazantes que le venían pasando por el costado. Obviamente él inició el repliegue antes que yo seguía aguantando en la posición, y luego yo inicié el repliegue, que te cuento, para poder hacer 30 metros habré estado 1 hora, porque no es que vos vas corriendo a todos lados, uno tiene que sobrevivir, no puede presentar blanco, como tampoco lo presenta el enemigo. Esto que conté brevemente, esta acción de contraataque que me toca hacer, después también tuve otros episodios, cuando yo completo mi repliegue, seguimos combatiendo contra la compañía Alfa británica, que venía ya por el lado del mar, por el lado oeste, ya rodeando Goose Green. El día 28 a la mañana había iniciado el desplazamiento, habían combatido ya con Aliaga y luego completaron el cerco, y tenemos un intercambio de disparos muy importante y un hecho heroico, creo yo, muy, muy lindo del Regimiento 12, protagonizado por el entonces subteniente Aldao, compañero mío, que lo mandan a verificar unas posiciones que eran nuestras en una patrulla. Le hacen una emboscada a los británicos, mueren los soldados que iban con él, ahí lo toman prisionero, y él, aprovechando la noche, se escapa arrastrándose junto con un suboficial, se escapan de los ingleses y vienen a darnos el informe Este es un hecho que bueno, yo sé que algún día particular sobre esto, porque en el caso mío, que me ordenaron hacer un contraataque, para eso yo me había formado y es lo que me habían enseñado. En el caso de Carlos Aldao, él hizo lo que nadie le enseñó. Escaparse, aparte los británicos, para poder tenerlo sometido, en el buen sentido, controlado, le habían sacado a todos el abrigo, cosa que venía en la noche y estaban temblando, y el tipo, pese a eso, tener la tranquilidad de ánimo como para decir: veo que el enemigo está más preocupado en su despliegue táctico que en la seguridad nuestra, me empiezo a arrastrar, y se choca con un suboficial y le dice: usted, el entonces cabo primero Rodríguez era el Gurka, le decíamos nosotros, se choca y dice: bueno, acompáñeme que no nos están viendo, y se arrastran 30 metros, paran y miran, otros 30 metros paran, hasta que llega un momento que entran a correr, y bueno, después pasaron las de Caín para llegar a la propia línea y que no les tiráramos. Claro. Bueno, y así hemos vivido un montón de episodios, porque la compañía C del 12 inicialmente estaba en el frente sur, y luego, en la medida que la situación se iba devorando las líneas, terminó siendo reserva y siendo empeñada en forma fraccionada, como es el caso mío, y luego completa, estableciendo un cerco sobre el cual se replegaba la gente de Fuerza Aérea, lo que quedaba de la compañía A, y terminamos combatiendo el día 28 durante la tarde, hasta que hubo un cese al fuego desde una línea de setos contra el enemigo que ya venía desde el oeste, y no desde el norte. El norte era la avenida de aproximación más peligrosa, no sé por qué la tomaron los británicos. Este es un tema que ellos lo siguen estudiando hoy en su historia militar. ¿Por qué motivo avanzaron por el lugar o lanzaron el ataque principal sobre el sector más fuerte de la defensa? Deberían haber atacado por otro lado. Bueno, por ahí la inteligencia que tenían era otra.
Bueno, lo que ocurre es que, bueno, acá entra en discusión, es una discusión histórica, el jefe del Para 2, el teniente coronel Herbert Jones, tenía su personalidad como cualquiera, él lo había considerado de una manera, probablemente tenía, y esto lo reconocen ellos mismos los ingleses, la información de que al primer disparo íbamos a levantar todas las manos, porque decían, así como lo hicieron en no se olviden ustedes que el combate contra, porque en San Carlos no le ocurrió eso, por eso, qué raro, anterior a San Carlos se habían combatido en las Georgias para recuperar las Georgias. Entonces ellos decían, bueno, si en las Georgias los infantes de marina levantaron las manos y se rindieron, tanto en Puerto Lake como Grytviken, y esto que son de una unidad de Corrientes la van a levantar también. Y no fue así. Aclaro, porque aparte el mismo enemigo después lo escribe en los libros, uno dice, pucha, pero en las Georgias se rindieron sin combatir. No es que se rindieron sin combatir. Tenían la orden de no combatir, porque lo que se pretendía políticamente es lograr que el agresor sean los británicos. Sí. O sea, la orden era que sean ellos los que no peleen, que sean ellos los que cometen el acto de combate. Fíjate vos, ¿no? Sí. Y un ejemplo que aparte está documentado, el submarino Santa Fe al Endurance lo tiene antes de la caída de Grytviken, lo tiene a tiro de torpedo y no le abre el fuego porque de Buenos Aires le dijeron no. Y si bien era un buque de transporte, un buque logístico y no era un buque. Pero no le tira. Y el submarino Santa Fe creo que es bombardeado ahí en el puerto. Exactamente, es bombardeado fuera del puerto, pero va al puerto ya herido, escorado. Pero la orden que tenían los que estaban combatiendo en las Georgias era exactamente dejar que sea el agresor, tratar de cambiar lo que los británicos decían que éramos nosotros los agresores, mostrar al mundo que los agresores eran ellos y nosotros no. Entonces, bueno, ellos tenían un montón de preconceptos, y es ahí donde dice, en el caso, y lo cito, vuelvo a citar a Nick Van Beagle, porque Van Beagle, porque es el autor que he leído de ellos ahora. Sí, evidentemente no hicieron lo necesario para comprobar la información, de pensar que iban a tener una resistencia tremenda. Y hay anécdotas sobre, probablemente sean desplantes de Jones en vamos ya, que esto es fácil, vamos ya, péguenle duro y se van a rendir enseguida. La idea de Jones, cuando imparte su orden de operaciones, era al norte de Camilla Creek, a unos 12 kilómetros de distancia del centro de Goose Green, es iniciar el ataque a las 10 de la noche del 27 y 8 horas más tarde, es decir, el 28 a las 6 de la mañana, ya estar en el centro de la localidad de Goose Green. Ese fue el plan de ellos. La realidad demostró que subestimaron muchas cosas. Nuestros soldados combatieron heroicamente más allá de sus posibilidades. Pasaron 36 horas, es decir, 28 horas más le costó a los británicos poder lograr su objetivo, que era llegar a Goose Green, y particularmente Goose Green, la Fuerza de Tareas Mercedes, en total tuvo 65 muertos, entre los muertos del Regimiento 12, los del Regimiento 25, los del Regimiento 8, los de la Fuerza Aérea Argentina. Hay un hecho espectacular de un ataque aéreo donde intentan continuar con la puesta en marcha de un Pucará y una bomba destruye el avión y mata al piloto y a los 8 mecánicos. Entonces, uno suma todas las bajas, inclusive la del teniente de corbeta Miguel, que es uno de los últimos apoyos aéreos que recibimos estando en combate en la tarde del día 28. Esto fue enfrente a mis posiciones, cuando recibimos el apoyo de 2 Pucará y 2 Aermacchi, que vemos cómo quedan abatidos 3 de los 4 aviones por el fuego preciso antiaéreo británico. ¿Venían de Puerto Argentino? Ellos venían de Puerto Argentino. Y bueno, haciendo el teniente Miguel es considerado una baja dentro de lo que es la defensa de Goose Green y Puerto Darwin. Y bueno, de los 649 muertos que tiene la guerra de Malvinas, tomando que la mitad son de la Armada por el buque Belgrano, de lo que queda, de los 300 que quedan, 65 son del combate de Goose Green y Puerto Darwin. Esto para que tomamos una idea, más 102 heridos, es decir, que en total tenemos casi 170 bajas, de todo el total de bajas, pero en muertos, para
tomar un récord que es triste, pero bueno, es parte de la historia. Hay cosas que ni Dios puede cambiar, y una de esas es la historia. La defensa de Goose Green y Puerto Darwin costó 65 vidas en total. 5 muertos del Regimiento 8, 12 muertos, bueno, los muertos que tuvo el Regimiento 25 fueron con el Regimiento 12, no sí. en Puerto Argentino. Claro. Y bueno, los muertos de la Fuerza Aérea. Estamos hablando de un combate que trastocó los planes británicos. Ellos dicen, evidentemente, la fiereza de estos soldados en combatir hasta lo último de sus posibilidades, habida cuenta que ya llevaban más de un mes y medio en posiciones totalmente duras de vida respecto del clima y de la toponimia del lugar, habida cuenta que la Brigada 3 venía de Corrientes, donde el clima es totalmente distinto, y si bien en invierno hace mucho frío en Corrientes, pero mucho frío en Corrientes, probablemente la tropa más adecuada para estar en esa situación hubiese sido la Brigada 6 o la Brigada 8 de montaña. Entonces, todos estos considerandos que tuvo en cuenta probablemente Jones y la inteligencia que él quiso usar, le daban como que en 8 horas terminaban todo. Estableció tipo mesa de arena o ejercicio donde la sangre es tiza, porque lo único que muere es la tiza en el pizarrón. Planteó un objetivo a 8 horas y le costó 36. Entre las cosas que le costó su propia vida. Obviamente que Herbert Jones es un héroe británico. Yo estuve en Londres, fui al Museo del Ejército, y en la forma en que lo rescatan a Jones, más allá de los errores que técnicamente pudieran llegar a atribuírsele, él va a recorrer la primera línea para ver por él mismo por qué motivo no avanzaba el combate, con frases y cosas que le decían sus soldados, ¿no es cierto? Decía, bueno, apúrense, chicas, dejen las polleras y vayan. Obviamente calculo que no habrá tenido ningún escocés en el parador, ¿no? pero les decía esas cosas, y cuando le decía las operaciones, que también murió, no, pero me teniente, señor, ¿no? Y él le dice, no, cállese, no me enseña a pelear mi guerra. Sí. Es decir, digamos, como el tipo decía, no puede ser que estemos tardando tanto, y sí, tardó mucho, tardó 36 horas. Y hubiese podido tardar muchas más todavía. Pero bueno, no quiero monopolizar. Yo sé que ustedes tienen preguntas, y yo por ahí, si me dan, empiezo a hablar. Sí. No. Igualmente, siempre decimos a los invitados, prendan el loro. La idea es... y vayan para adelante. Igualmente, yo le quiero hacer una pregunta referente a justamente al Regimiento 12, más específicamente. Algunos veteranos que justamente han dicho, nos han comentado, de que el Regimiento 12 no está tan reconocido como realmente debería estar reconocido a nivel combate. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, es correcto. Un poco de la culpa es nuestra, mía también, como de todos los veteranos del 12, de que no nos hemos tomado el trabajo de escribir el inmenso sacrificio de la Fuerza de Tareas Mercedes, siendo el elemento que más bajas y más tiempo estuvo en combate en toda la guerra.